antes de las 4 y no tuvimos ningún problema. Estamos... Un programa en vivo con la Fundación Familia Integral y quiero presentarles, primeramente les voy a decir qué vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer un resumen de y Viviana sobre el tema de el abuso. Fue un interesante cotidiano y vamos a tener una segunda presentación el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Ernesto Vidal. Él es licenciado en psicología, tiene muchas presentaciones en congresos mundiales, trabaja mucho en el modelo de Gestalt, ha sido director de la Escuela de Gestalt de Argentina en algún tiempo y ahora trabaja como docente en una carrera de posgrado en Argentina. Así es que Ernesto, bienvenido. El tema que vamos a tratar el día de hoy es violencia de género en la pareja. Es un gusto que nos acompañes, realmente te agradecemos infinitamente que hayas aceptado estar con nosotros en este programa y te doy paso en el tema que vamos a tratar. Bueno, Margarita, muchas gracias. Tatiana, muchas gracias. Es un placer para mí ser convocado. Y bueno, entonces estuve pensando en un proceso de 2 encuentros, como habíamos conversado, como para exponer un tema tan amplio y tan doloroso también, ¿no? Como es la violencia. La violencia en la pareja. Lo primero que quiero que quede claro y quiero remarcar es que no vamos a hablar de la violencia en general, que vamos a hablar de la violencia desde la perspectiva de género. Existe la violencia del hombre violento, la violencia de la mujer violenta, existe la violencia cruzada, existe violencia familiar, pero ¿de qué vamos a hablar nosotros? De violencia en la pareja desde perspectiva de género. Y entonces, si les parece bien, vamos a empezar a marcar la diferencia a qué nos referimos cuando hablamos de género. Sí, me parecería interesante. Gracias. De nada. Entonces, lo primero que quiero decir es que la formación que yo recibí hace unos años, el posgrado que hice y lo que permanentemente se va uno estudiando o leyendo en los libros que se van escribiendo, es una construcción teórica que se renueva año a año. No es porque sea tan nueva, porque ya tiene 30, 40, 50 años, pero sí porque cada vez se va explorando más una ciencia en donde los conceptos teóricos se van renovando. Hago esta aclaración porque yo voy a diferenciar qué es sexo de qué es género, pero seguramente podríamos discutir si lo que voy a decir acerca del sexo es exactamente así hoy en día, pero quiero partir de una base. Y entonces la base que voy a partir es, nosotros podemos pensar el sexo como algo biológico. No es violencia sexual, es violencia de género. El sexo como algo biológico, como algo genético, probablemente al servicio de la reproducción, podríamos discutirlo o no. Y podemos pensar en femenino o en masculino. Ustedes vieron que actualmente ya se habla de muchos sexos, de 112 sexos, de infinidad de sexos. Pero me voy a quedar con esta vieja clasificación. ¿Está bien? Ok. Género. Ahora vamos a género, que es de lo que vamos a hablar nosotros. ¿Y qué es género? Género es un conjunto de rasgos, un conjunto de atributos atribuidos a una condición en especial. En este caso, a qué es ser hombre y a qué es ser mujer. En una clase hace muchos años, un sexólogo, de una manera muy simpática pero muy pedagógica, trajo una bolsa. Y entonces sacaba de la bolsa un juguete. Y entonces, por ejemplo, sacaba una muñeca. Y yo le pregunto al auditorio, si yo tuviera una muñeca acá, ¿es para un niño o para una niña?
Si yo sacara una pelota de fútbol, ¿es para un niño o para una niña? Si yo sacara una soga para saltar o un elástico para jugar, ¿no? Si yo sacara una pistola de juguete. Y muchos de nosotros, yo tengo más de 60 años, tenemos que hacer un esfuerzo para decir, no, es para cualquiera. Pero si me dejo llevar por la educación que yo recibí, es claro que una muñeca es para una nena y una pelota es para un varón. Bueno, estos atributos van construyendo qué es ser un hombre el día de mañana y qué es ser una mujer. De eso vamos a hablar nosotros, del género. ¿Qué es una construcción? Si uno se pone a pensar qué es ser mujer y qué es ser varón, es una construcción sociológica, es una construcción cultural que vamos construyendo entre nosotros, entre las personas. ¿Qué es ser hombre y qué es ser mujer? No es una verdad en sí misma, es absolutamente subjetiva. El feminismo lo que viene a discutir son esos lugares fijos y estereotipados donde podemos presentar al hombre como el fuerte en la pareja y a la mujer como la contenedora y la paciente en una relación. Porque estos atributos a la hora de la violencia desde perspectiva de género van lamentablemente a favorecer la relación asimétrica que se establece entre los dos. Y ahí me gustaría que mostremos, si es posible, esa relación. Nosotros empezamos una relación de pareja con una relación simétrica. Empezamos una relación de pareja con una relación de dos iguales. Pero en algún momento, esa relación, por características propias de cada género, va favoreciendo una asimetría, en donde el hombre empieza a ocupar un lugar superior y la mujer empieza a ocupar un lugar inferior. Ahí está. Ahí está. Esa diferencia se va acentuando hasta queda de manera estereotipada y rígida en el vínculo. Volvemos. Los psicomotricistas dicen claramente, ¿no?, que los niños miran cómo nos movemos nosotros, miran conductas e incorporan pautas de comportamiento. Por dar un ejemplo cualquiera, me subo al auto, manejo yo, mi mujer va de acompañante, los chicos atrás, ¿verdad? Los chicos están sentados en el asiento de atrás y miran que maneja el hombre y que acompaña a la mujer. De alguna manera, esas características van contribuyendo a la construcción del género, a tal punto que ellos van a creer o a pensar, con esa razón de la experiencia, de que el control y el manejo está en manos del varón. Y el acompañamiento y cebar el mate en un viaje a distancia está en manos de la mujer. Esa es la parte cultural que venimos a discutir todos. Yo tengo hijas de 30 años y de 26, pero siempre me acuerdo una anécdota. Yo tuve la suerte, cuando mis hijas nacieron, en los primeros 3 años, de estar a la mañana con ellas, mientras la madre de mis hijas, en ese momento mi mujer, iba a trabajar, era maestra. Y entonces yo, en una reunión de amigos, con hijos bebés, yo de alguna manera contaba cómo me las arreglaba la mañana, ¿no? Y que yo criaba a estas chicas, a mis hijas. Y en un momento veo una mirada de quien en ese momento era mi esposa, una mirada, y le digo que no es verdad que yo estoy criando, ayudando, haciendo cosas en la casa, y ella me dice, vos no ayudás, vos hacés lo tuyo. ¿No? Como que tenemos, claro, yo me jactaba de que ayudaba, ¿no? Yo no ayudaba, yo hacía lo mío. Pero tenemos culturalmente esa idea, ¿no?, de que los hijos
Yo hoy en día atiendo parejas de 40 años o de 35 años, donde los varones no cambian nunca un pañal, por ejemplo. Y uno no se lo puede casi explicar. Bueno, entonces, de lo que nosotros vamos a hablar es cuando esos rasgos favorecen la violencia. Entonces, vamos a definir violencia de género, que es la violencia contra cualquier persona por el hecho de pertenecer a ese grupo. Entonces, violencia desde perspectiva de género es del hombre hacia la mujer por el hecho de ser mujer. ¿Y por qué? Porque una de las características culturales del hecho de ser mujer es que termina siendo propiedad del hombre. Esto que nos cuesta entender culturalmente, por normas conscientes o inconscientes, explícitas o implícitas, se va favoreciendo esa construcción de que la mujer le pertenece al hombre. A tal punto que el mayor índice de asesinatos, de femicidios, conocidos como femicidios, se da en el momento de la separación, porque ese hombre no soporta la idea de que esa mujer ya no le pertenezca. Y entonces la mata. Ujú. Vamos a ir antes de esto, que por supuesto es lo último que ocurre. La violencia, ¿de qué maneras se expresa en el vínculo? Hay distintas modalidades de violencia de género. Tenemos la modalidad quizás más obvia, que es la modalidad física. Los golpes, los empujones, la cachetada. Pero también está la violencia sexual, donde el hombre impone la frecuencia y los modos de tener relaciones sexuales, y donde además se siente con el derecho a hacer un planteo si la mujer no coincide o no le corresponde. Muchas veces sin importar si la mujer tiene ganas de tener relaciones sexuales con su pareja. Muchas veces sin pensar si hay un deseo del otro lado. Ya aparece la violencia cuando no se satisface su deseo. La violencia económica. Cuando yo era chico, las amas de casa, mi mamá tenía lo que se llamaba un canuto. No sé si ustedes escuchaban esa palabra, pero que era un dinero que se iba guardando a escondidas de mi papá, a escondidas del marido, del que traía el dinero, que por supuesto ese canuto además era gastado en la casa y en cosas para los hijos. Pero había una decisión de parte del hombre de qué se hacía con el dinero y dónde se gastaba. Bueno, por supuesto una violencia emocional, una violencia psicológica, de maltrato, de insultos, una violencia ambiental, por ejemplo, de romper cosas o de pegar un grito. Todas estas situaciones, uno puede pensar, bueno, relaciones de décadas en donde se ejerce la violencia. ¿Cómo es posible que una mujer no se retire de una situación violenta? Y hubo distintas teorías que sería muy extenso y no las podemos pensar ni conversar, pero mínimamente pensar que hubo un momento en donde se creyó, bueno, le debe gustar a la mujer ese maltrato, ¿verdad? Hubo un momento en el que se pensó en el masoquismo femenino. Bueno, todas esas teorías, por supuesto, que fueron superadas. Hoy se habla de delirio de fusión o de locura de a dos, que no es un término nuevo, pero es un término que se puede usar correctamente para pensar estas dinámicas donde esa asimetría se había instalado. Vamos a ir a esa segunda imagen que nos muestra una de las características propias de estas situaciones, que es el aislamiento. Bueno, mientras viene la imagen,
Yo quisiera contar algo y es que muchas veces no se logra hacer nada porque se considera culturalmente, bueno, pero es normal esto. O sea, las mujeres tienen que estar en ese lugar y los hombres en este otro lugar y eso les corresponde y como que te crees la situación o te educan Eh, para eso. Porque culturalmente no solamente se instala las características propias de la mujer y las características propias del hombre, sino que culturalmente se instaló esa dinámica como posible, la del maltrato. Esa dinámica que está siendo cuestionada en todo el mundo, o en casi todo el mundo, en las últimas décadas. Prestemos atención a esta imagen, en donde, fíjate vos, que a través de un círculo vamos a pensar que es la mujer, y a través de lo recto vamos a pensar que es el varón. Entre todo el grupo de pertenencia y la mujer en una situación de aislamiento, ¿a quién encontramos? Al caballero. Porque de distintas maneras, muchas gracias, una de las dinámicas que se establece en la pareja y en la familia de la mujer y en las amistades de la mujer y en el vecindario es el aislamiento. El aislamiento lo ejerce el hombre criticando a la familia de ella, criticando a las amigas, evitando las visitas, los encuentros sociales, cuestionando las salidas de la mujer, de tal forma que la mujer va evitando, para no irritar y para no molestar, esas situaciones de esparcimiento o de simetría con los otros. Y se va retrayendo. Otra característica y otro efecto de la violencia, cuando se empieza a dar la dinámica de la violencia en una pareja, es la subjetividad. Gracias por la imagen. Es la subjetividad. La subjetividad en la mujer, en un grado extremo, va quedando arrasada esa subjetividad, que tiene que ver con la autoestima, esa subjetividad. Tiene que ver con los recursos que cada uno de nosotros tiene en una situación. Por ejemplo, en este momento estamos todos sufriendo un aislamiento voluntario u obligado a propósito del coronavirus. Bueno, cada uno de nosotros está viendo en este momento cuáles son los recursos. Y no hablo solamente de los recursos económicos en absoluto, estoy hablando de los recursos internos. ¿Y de qué estoy hablando cuando hablo de recursos? De la autoestima. Cuanto mejor autoestima tengamos, cuanto mayores recursos internos cada uno de nosotros podamos poseer o encontrar, mejor la vamos a pasar en estos 15 o 30 días que dure el aislamiento. Ahora, pensemos en un aislamiento en relación a la violencia de género, con una subjetividad arrasada. ¿Por qué una subjetividad arrasada? Y por aquella violencia que habíamos hablado al principio, subjetiva y psicológica, que el hombre le va haciendo creer a la mujer que no sirve, que no puede, que no debe, que no merece. Y entonces la mujer se va encontrando sin recursos para poder enfrentar una situación y liberarse de ese maltrato. No sé si liberarse de ese hombre maltratador, que yo creo que en un punto sí es absolutamente necesario, pero en un comienzo de la relación. Por ejemplo, pensemos en una etapa de un noviazgo, en donde los celos pueden ser comunes en ambos sexos, ¿verdad? O en ambos géneros, para hablar con propiedad. Pero donde por alguna razón pareciera que el hombre tiene más derecho a cuestionarle a la mujer o la manera de vestirse o la manera de pintarse o el trato con los otros que la mujer hacia el hombre. En la medida en que esa mujer, adolescente, niña, novia, va creciendo con esa situación, lo empieza a aceptar. Y entonces esos recursos de enfrentamiento, en un buen sentido, de poder confrontar, de poder discutir, relación simétrica, se van perdiendo. Y ahí es donde se va ejerciendo esa asimetría que vimos en una de las fotos de recién.
Cuando la Tenemos una violencia... pregunta. Sí. Tenemos una pregunta, Ernesto. Dice, ¿por qué considera usted que los porcentajes de denuncia por violencia de género femenino son tan altos en América Latina? Quizás Europa nos lleve alguna década de ventaja. Por ejemplo, en España, que es donde yo más he estado trabajando este tema, en España, por ejemplo, y hace sin duda 30 años que ellos están trabajando con una producción teórica y asistencial, y es un tema que probablemente entonces en esa cantidad de años favorezca esta diferencia, si es que verdaderamente la hay. Ahora, por ejemplo, con Europa hay una diferencia importante si nosotros pensamos en femicidios, en asesinatos. No hay una diferencia muy importante si nosotros pensamos en denuncia de maltrato. Es una creencia que tal vez tenemos nosotros, el pensar que por ser tal vez países en vías de desarrollo, tenemos más casos de violencia que los países desarrollados. Es una creencia que por lo menos en países latinos, europeos, porque no podría hablar de Inglaterra o de otros países, de Alemania, pero sí puedo hablar de países latinos, es una creencia pensar que hay menos violencia de género. Sí es cierto que hay menos femicidios, por lo menos las estadísticas lo muestran claramente. Y también debo decir que en América, y sobre todo en Sudamérica, probablemente haya también más violencia que en Europa, pero no mucha diferencia. De cualquier manera, esta patología es una patología social universal. Nosotros no tenemos datos, o yo por lo menos, perdón, no tengo datos de Irán, por ejemplo. No los tengo, pero lo podemos pensar, no tengo datos de países musulmanes, pero podemos pensarlo casi desde lo visual, como hay cierta asimetría, o una asimetría muy marcada, entre la posibilidad de exposición del hombre y la posibilidad de exposición de la mujer, ¿verdad? Ok. Características que me parece que son importantes, que se dan en esta dinámica. Características que se dan en lo que es la construcción del hombre violento. ¿Por qué es importante detectarlas? Para nosotros como profesionales de la salud, pero también para todo el mundo, en la medida en que a veces sin darnos cuenta, nos vamos instalando en una relación violenta. Y una de las características del hombre violento es la manipulación encubierta, por ejemplo. Entonces tenemos que estar atentos, ya sea en una sesión de pareja o en un tratamiento de violencia por violencia de género, o en la mirada clínica nuestra, cuando el hombre, de una manera encubierta, va ejerciendo tal dinámica que termina manipulando a la mujer. Siempre para un beneficio propio. Otra característica del hombre es el ejercicio del aislamiento, como habíamos dicho al principio, que habíamos puesto una placa, ¿no? Entonces, cómo el hombre empieza a cercenar esos vínculos afectivos de su pareja. Otra característica del hombre violento es lo que se llama avaricia de reconocimiento. El hombre rara vez o nunca reconoce atributos, atribuciones, logros, conductas, características de su pareja. Y entonces la mujer va teniendo la sensación de que nada de lo que hace alcanza. Porque ¿qué es lo que queremos todos los seres humanos? O en esto creo que coincidimos, el reconocimiento. ¿En qué consiste la autoestima? En sentirme querido, pero me siento querido a partir de sentirme importante. Podríamos discutir teorías del desarrollo, pero quizás en eso estemos de acuerdo. Entonces, ese reconocimiento en una dinámica de pareja viene del par, que además eso significa pareja. La inclusión de terceros
en lo que pueden ser las bromas. Yo me acuerdo una pareja de amigos, podría decir, que tenía hace muchos años, vecinos, casa por medio, muy simpático él, y él permanentemente hacía bromas, era muy gracioso, pero hacía bromas en donde al final mi pareja, yo y él nos reíamos de ella. Por bromas que él hacía, casi distraídamente. Hoy me acuerdo perfectamente, era una estrategia absolutamente violenta. Entonces, esa inclusión de terceros, no ves que mal que cocinás, no servís para nada, mirá si no sabés hacer tal cosa, esa burla que puede tener el hombre hacia la mujer por aspectos, por rasgos, que estás gorda, que ya no estás como antes, que lenta que sos, esos comentarios que incluye un público, y que muchas veces son los hijos, es otra de las características del hombre violento. Y la última que me gustaría marcar es la restricción a situaciones placenteras. Hay una restricción severa hacia que la pareja, la mujer, disfrute de situaciones placenteras. Ya desde lo que puede ser la comida diaria, o porque es ella la que cocina, o porque es ella la que corta, o es porque ella la que sirve, y porque es la última en comer, o la última en servirse. Ya desde algo cotidiano podemos pensar, ni que hablar de mujeres que no tienen, entre comillas, que no tienen permiso para salir, o para salir al cine con amigas, o para ir a tomarse una cerveza. Ni que hablar de esa restricción que es severísima. Tienen hijos pequeños y los primeros 3 años de cada hijo, o los primeros 5, es obvio que queda el cuidado de la mujer y no de los dos. Así como hay características del hombre violento, hay características de la mujer maltratada. Y por supuesto que una de las características de la mujer maltratada es que oculta su padecimiento. Si uno tiene la mirada entrenada, puede darse cuenta, pero una de las características que además prolonga las situaciones de maltrato es que así como la mujer puede ocultar un moretón o un golpe, y lo oculta o con maquillaje o con ropa, con mangas largas en verano, por ejemplo, y a uno debería llamarle la atención, oculta el padecimiento emocional también. Otra característica que vimos y que lo ejerce el hombre es el aislamiento. Son mujeres que empiezan a renunciar a esos vínculos de amistades o familiares, que empiezan a dejar de ir a las reuniones. Un abandono físico, por ejemplo, es otra característica típica de la mujer que sufre violencia de género. Conductas de dependencia. De repente son mujeres que empiezan a preguntarle a la pareja cosas que antes podían resolver solas. Una conducta que es ya muy grave cuando se instala es la justificación de situaciones de maltrato. La mujer de alguna manera explica o está cansado, no, seguramente no lo quiso hacer, gritó porque está cansado, gritó porque está nervioso, me pegó porque a mí se me cayó el cubierto, o porque rompí algo. Empieza lo que se llama la justificación de esas conductas que son absolutamente de maltrato. Otra característica que se ve en la mujer es una idea hipertrofiada del hombre, ¿no? Como si nosotros, los varones, fuéramos superiores, más inteligentes, por ejemplo. Como si nosotros pudiéramos resolver situaciones, por ejemplo, prácticas de la casa, que se supone que ellas no saben o no pueden.
Antes de continuar, tengo otra pregunta, mi querido Ernesto, y nos pregunta Yasmel, dice, Bueno. ¿cómo se puede trabajar para superar la necesidad de reconocimiento de la pareja? Bueno, mira, justamente, yo creo que cuando la necesidad de reconocimiento en una pareja se instaló en la pareja, es que ya se entró en la dinámica de la violencia. Cuando la necesidad, fíjate la pregunta, cuando la necesidad del reconocimiento se depositó en el hombre, en la pareja, es porque ya se entró en esa relación asimétrica. Porque esa necesidad de reconocimiento que tenemos todos, no se la podemos delegar solamente a la pareja. Y una de las características del hombre violento que instala una dinámica violenta es la falta de reconocimiento. Entonces, fíjate cómo en la pregunta que hacen ya se ve cómo se instala. La mujer deposita en el hombre esa idea de reconocimiento y una de las características del hombre es no darlo. Entonces uno le va a pedir algo que necesita a alguien que no lo da. Te puedes quedar 30, 40 años, ¿no? Ernesto, y ahí se me viene la duda, es decir, podemos estar hablando de una relación de, hablemos de maltrato o de violencia, cuando no hay este reconocimiento dentro de la pareja, es decir, y la otra parte que nosotros le hemos visto, es decir, soy yo la que necesito, si yo necesito esto es un asunto mío, no es de mi pareja. O sea, si yo necesito reconocimiento, pues yo lo tengo que trabajar en mí y no estar esperando que mi pareja me dé un reconocimiento. ¿Dónde está la línea? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que la línea está en las tareas de prevención que se pueden hacer en las escuelas primarias y secundarias, sobre todo en la adolescencia. Yo creo que la línea hay que marcarla en la prevención. Si no, vamos a ir ya a una prevención secundaria o terciaria. Pero no descartemos la prevención primaria, que es antes de que se instale la situación de maltrato. En las campañas de publicidad, por ejemplo, en los estadios de fútbol, en los recitales, en todos los lugares donde se convoque multitudes, ahí no deberíamos subestimar el poder de los trabajos de prevención, porque todos tenemos la necesidad de reconocimiento, pero en el momento en el que en una pareja la mujer lo deposita en el hombre, eso ya es como si uno plantara la semilla para que crezca una relación asimétrica, y si el hombre es violento hacia la mujer, va a terminar en una relación con violencia de género. A mí me parece que la prevención en eso es fundamental. Vamos a pensar entonces ya en una relación violenta, ¿verdad? Si nosotros vamos a preparar el terreno hoy para después hablar de tratamientos posibles, tenemos que definir claramente, bueno, ¿cuándo explota sin ningún lugar de duda una situación de violencia? Vamos a imaginarnos que no aparece de la noche a la mañana y que no aparece de un momento al otro. Leonora Walker, una especialista a quien yo he conocido en 2 oportunidades, y es una especialista en el tema, ha definido lo que se conoce ya en todo el mundo como el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia está compuesto de 3 pasos. Hay un momento que se llama acumulación de tensión. Esto puede durar un rato o mucho tiempo. Y es cuando en una relación de pareja el clima se va poniendo tenso. Si uno está atenta, se da cuenta. Si uno está atento, se da cuenta. Algo se va, es como un globo, se va inflando. Se respira eso. Uno podría decir que es invisible, pero se ve. Y algo pasa
un momento que eso explota, que es justamente el episodio agudo, la explosión. Puede ser el insulto, puede ser el portazo, puede ser el golpe, puede ser el cachetazo. Hay un momento que es la explosión, que es cuando eso que se estaba inflando explota. Y hay un tercer momento que se llama reconciliación, porque estas relaciones que duran muchas décadas, muchas veces, justamente a un periodo, a un episodio de explosión, le continúa una reconciliación. Para decirlo de una manera muy gráfica y casi caricaturesca, puede ser las flores, puede ser el regalo, puede ser un viaje, puede ser un mimo. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Cuándo hablamos de situación de violencia? Cuando pasa más de una vez. Y en esto tenemos que ser definitivos. Una vez puede pasar, dos ya es violencia. Una vez puede pasar, dos no. Y si decimos una vez puede pasar, dos no, nos referimos a esta explosión de la que hablamos, ¿no? Que es el segundo, porque la acumulación de tensión puede haber y puede existir, pero cuando ya existe la explosión, que es donde se manifiesta de alguna manera, ya sea física, psicológica o de cualquier forma la violencia, pues ahí ya está, y de ahí vamos a la reconciliación y luego entramos nuevamente en el ciclo, estamos hablando de que ya ahí hay violencia. Es decir, ahí estamos hablando de que ya hay una violencia instalada en la pareja. Exactamente. Porque ya el ciclo se transforma en un círculo vicioso y no en un círculo virtuoso, en donde eso pasó una vez y hay un replanteo, una reflexión, una toma de conciencia de qué ha pasado. Ahora bien, si bien más adelante vamos a hablar de la estrategia terapéutica, pensemos, ¿cuándo es sospechoso? ¿Cuándo sería entre colegas de mal pronóstico que un hombre pida ayuda terapéutica? No digo que está mal, pero ¿cuándo puede ser de mal pronóstico en lo que es este ciclo de violencia que tiene 3 pasos? Cuando el hombre pide terapia en la reconciliación, después de la explosión, acá tenemos la acumulación de tensión, acá tenemos la explosión y acá tenemos la reconciliación. ¿Va? Cuando el hombre pide terapia en la reconciliación, puede ser de mal pronóstico ese tratamiento y ese pedido. ¿Por qué? Porque puede estar al servicio de la reconciliación, nada más. Y es bien común, además, es bien común que las personas cuando llegan a terapia están en este periodo. Es como decir, me pone esto de requisito y yo lo cumplo o accedo simplemente para continuar dentro del mismo juego, dentro del mismo ciclo. Y es bastante común que lleguen a terapia o el hombre llegue a terapia cuando está en este proceso de la reconciliación. Es tan común que lamentablemente es el porcentaje más alto de pedidos de terapia. Sí, sí. Y está al servicio de la reconciliación. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque en cuanto se termina esa reconciliación, porque la mujer, entre comillas, perdona, disculpa, entonces se termina ese tratamiento. O se empieza a discontinuar. ¿Cuándo ese pedido de tratamiento es de mejor pronóstico? En la acumulación de tensión. Yeah. Si yo soy el hombre violento y yo me doy cuenta que estoy castigando y maltratando a mi mujer, entonces tengo ese grado de reflexión y de conciencia, de autorreflexión. Entonces yo pido ayuda a un profesional para revisar mi sistema de creencia, por ejemplo,
la dinámica asimétrica que intento establecer con mi pareja, la pretensión de satisfacción en el orden sexual o en cualquier orden, cuando yo empiezo a tomar conciencia en lo que es la acumulación de tensión y pido ayuda profesional, es de mejor pronóstico. ¿Se ve? Sí, sí, eso desde el punto de vista de la persona, estaríamos hablando en este caso del hombre que sea el agresor. ¿Qué pasa? ¿En qué momento es un buen momento para que la mujer pida terapia? ¿O cuándo es el tema, o lo más común? ¿Cuándo es un buen indicador, se podría decir, que la mujer pida ayuda o vaya a terapia? Cuando también me imagino que hay esa toma de conciencia de que estamos dentro del círculo. Y no. Vamos a jugar con los tres momentos también, ¿no es cierto? El momento que no hemos usado para el hombre ha sido el momento de la explosión. Ese puede ser el momento en el que la mujer pida terapia y no sea de buen pronóstico. No digo que está mal, cuando digo que no es de buen pronóstico, quiero decir, no nos confiemos, porque cuando la mujer recibe el golpe, o la cachetada, o el insulto, y pide terapia, probablemente lo haga movida por el dolor. Pero en el momento que le sigue, que es el momento de la reconciliación, puede ser que la mujer abandone esa terapia. Justamente porque el hombre violento, en periodo de reconciliación, le está prometiendo todo. Le esté prometiendo un cambio que después no se va a dar. Y uno de los requisitos del hombre es que deje esta ayuda. ¿Se entiende? Uno de los requisitos es que esto no va a volver a pasar. Y como vos me tenés que creer, tenés que dejar ese pedido que estás haciendo de ayuda, porque tenés que confiar que esto no va a volver a suceder. Bueno, una cosa que yo he permanecido callada. Ha habido mucho tiempo en que trabajé con parejas que tenían esta dinámica. Y yo digo que bajarse del carrusel, porque es un carrusel que siempre llega al mismo lugar, es la cosa más difícil que yo he visto que pueden hacer las parejas. Es muy difícil. He visto, máximo diría un 10% de parejas que buscan ayuda logran cambiar la dinámica, porque es como un juego conocido, un juego macabro, que si es que el uno no le sigue, el otro, o sea, se necesitan dos también para sostener la dinámica, ¿no? Y muchas veces las mujeres, con tal de llegar a la explosión y después ya volver a la reconciliación, pueden también jugársela y hacer muchas cosas para que haya estas explosiones y ya llegar nuevamente a base, que digo yo, y a base es la reconciliación, los mimos, las promesas, lo romántico, la sexualidad gratificante, o que simplemente te miren, te toquen y que sepas que el otro está ahí presente. Entonces sí es una dinámica fuerte el trabajar con este tema. Hay una película muy antigua, debe tener 40 o 50 años, que habla, es un caso verídico de una pareja en donde se ejercía la violencia y que después terminan siendo los creadores de un tratamiento muy famoso, y ellos sí continúan juntos, pero no digo que es una excepción, pero es la menor cantidad de casos, ¿no es cierto?, que pueden continuar juntos y erradicar la violencia. Tiene que ver con justamente un reconocimiento como de un circuito roto, sobre todo en relación a la violencia. Y entonces cuando, en este caso era el hombre también, cuando el hombre percibe que está acumulando la tensión, es retirarse, es alejarse. Pero geográficamente, es decir, irse de la casa, por ejemplo, irse a caminar, irse a correr, porque el hombre se sabe, en ese caso, absolutamente
con esa patología que no va a poder cambiar, muchos hombres no van a poder cambiar, pero dejan de ejercerla. Y es excepcional, la verdad que como vos decís es un porcentaje muy bajo. ¿A dónde se apunta generalmente en los tratamientos? A que la mujer en un proceso de recuperación abandone un vínculo en donde se ejerce la violencia. Y esto generalmente implica abandonar a ese hombre. Ya, para conseguir otro igual muchas veces, porque generalmente desde la PNL se busca lo conocido y se busca Mirá, perfiles similares conocidos con los que te sientes cómodo. hemos Tengo visto una hoy... pregunta. Tengo una pregunta, por favor, antes de pasar. Dice, para Patti, ¿cómo me doy cuenta que hay maltrato psicológico? Ahí va. Quería antes quedarme con una mirada optimista. Y a mí me parece que, a costa de ser ingenuo, pero prefiero, tenemos características de la mujer maltratada. Que quizás responda un poco a tu pregunta nueva, que es la falta de reconocimiento, la justificación, la autoestima baja. En la medida en la que esa mujer golpeada empieza a buscar el reconocimiento en sí mismo, no justifique el maltrato externo, reconozca su aislamiento y reconstruya sus vínculos, a veces primarios, a veces con sus hermanas o con sus primos. Claro. En la medida en que ella pueda revisar esa idea hipertrofiada del hombre, entonces esa mujer probablemente no sea más golpeada ni maltratada. Y yo no sé si va a reconstruir un vínculo mejor el día de mañana, pero sí sé que no va a volver a repetirlo. ¿Me seguís? Sí. Ese es el Sí. trabajo que se hace con esa persona, con esa mujer. ¿Cómo se reconoce el maltrato psicológico? Me preguntaba recién Tatiana. A veces el maltrato puede ser sutil, como contaba yo de este vecino, ¿se acuerdan? Que hacía Que se chistes. reía de Sí, de la chistes esposa, de su y nosotros en esposa, complicidad sí. con él, porque era muy simpático, nos terminábamos riendo de ella, pero no con ella. A veces a través del humor uno puede detectarlo, ¿no? Cuando en realidad la mujer es el blanco de esas burlas. Pero también hay algo mucho más grosero o más visible, más común, más ordinario, que es el maltrato en las frases, que es la ridiculización, que empieza a ser el maltrato psicológico y emocional. El maltrato psicológico y emocional es muy frecuente. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? En la construcción de las frases, en la manera en la que se dirige hacia mí. Si yo tengo un registro corporal, por ejemplo, nosotros que somos terapeutas y trabajamos con los registros corporales, y entonces nosotros podemos cerrar los ojos y hacer un registro mínimo de cómo nos sentimos, enseguida vamos a pescar o que estoy tenso por la charla que estoy dando y entonces siento una contractura en la espalda, o que se me seca la boca porque me pongo nervioso porque no sé si voy a saber satisfacer la expectativa de ustedes. ¿Me siguen? En la medida en que las personas vamos teniendo un registro corporal, un encuentro consigo mismo, en la medida que la mujer va teniendo un encuentro consigo misma, contestarle a esta persona que se va a ir dando cuenta de las situaciones de tensión a las que es sometida. Nosotros pasamos, yo digo nosotros, pero yo me estoy refiriendo a las mujeres pasan por alto situaciones de tensión corporal que son absolutamente detectables si uno hiciera lo que generalmente no hace, que es darse un lugar. Pero que si esa mujer, por ser humano, se da un momento de registro, se va a dar cuenta que hay cosas que no le van, que hay cosas que no le gustan, que hay cosas que de esa manera no las quiere. Uh-huh. Yo puedo estar hablando y de repente vos me podés, te puedo decir algo que no entendés.
Y pregúntamelo entonces de nuevo, no te entendí, decime. Sí, no te entiendo, Ay, pero Ernesto. ¿cómo? Bueno, ¿lo viste? O, Sí, o pregúntamelo de nuevo, me preguntás de nuevo y yo hago, sí. Es lo una cabeceo. descodificación no verbal, No verbal, muchas es veces. gestual. Nosotros tenemos ¿Ah? un cuerpo espiritual, por supuesto, un cuerpo social, un cuerpo corporal, un cuerpo gestual, un cuerpo emocional. ¿Cómo? ¿No es que somos uno? Sí, somos uno, pero somos una suma de todos estos cuerpos. Tenemos una mirada holística en la Gestalt, ¿verdad? Del ser humano. Entonces, mirá, dicen los psicólogos corporales que más del 75% de la comunicación nuestra es No, no verbal. mm, así es. No en mi exposición teórica, que hay que prestar atención a lo que uno dice para ver si entendió el concepto. Pero si ustedes quisieran conocerme y vuelven a ver este video, sin audio diría yo, y entonces pueden pescar tics, rasgos, modismos, gestos, que algo dicen de esa persona. Ese mensaje es no verbal e impacta en el cuerpo del otro. Dicen los terapeutas corporales que más de la tercera parte, más de 3/4 partes vienen por ese canal. Sí, sí, aquí Tania nos pregunta y dice, he escuchado casos de mujeres que se separan de la pareja agresora, sin embargo, sus nuevas parejas son agresoras también, que es lo que decía Margarita. Es lo que decía Margarita y yo le dije a Margarita y le digo a esta colega, prefiero pecar de ingenuo, pero pensar que hay posibilidades. ¿Cuáles son ellas? Trabajar con uno mismo, que esa mujer tendrá que continuar el tratamiento consigo misma, porque si no le vamos a dar la razón a teorías que ya han caducado, que hablan del masoquismo, que hablan de que les gusta, que habla de que lo buscan, que habla de que es el lugar de la mujer, de ninguna manera. Nada Bueno, justifica el yo maltrato. ayer hablaba con Vivi que planteó el tema de el abuso sexual desde el enfoque de la PNL, que era que el cerebro, por generalización, generalmente busca el camino conocido y los rasgos de personas y actitudes conocidas inconscientemente. Entonces es Inconscientemente. cuando, claro, inconscientemente busca lo conocido. Es por eso que yo decía que hay que ir con cuidado a comprar ropa, porque el cerebro busca lo conocido y vas a traer un vestido igualito el que ya tienes el closet o los colores similares o el modelo similar, porque inconscientemente te va a llamar la atención eso que ya sabes, conoces y te gusta. O si no es que te gusta, pero es familiar. Entonces, muchas veces el despertarse y darse cuenta que de manera inconscientemente nuestro cerebro, diversos enfoques también, es familiarizarse con cosas que no son cotidianas para ti. Por ejemplo, conductas bien tratantes, que no estás familiarizado. Cuando alguien te trata bien, te dice cosas bonitas, Mirá, muchas veces te sientes incómodo porque no es familiar. fantástico, ese momento de la incomodidad. Vos me presentaste como terapeuta gestáltico y lo soy. Nosotros trabajamos desde la Gestalt con un concepto, para mí la Gestalt es una teoría con conceptos teóricos simples, fáciles de entender y difíciles de incorporar. Por ejemplo, fronteras de contacto. Entonces, pensemos en la incomodidad, que es lo último que dijiste. Yo creo que sé cómo soy, y seguramente vos, Margarita, y vos, Tatiana, y quienes nos están escuchando, se pueden definir. Cada uno de nosotros puede pensar en este momento 3 características propias. 3 características, hagámoslo todo, 3 características que si vienen 3 amigos que me conocen, van a coincidir en que soy así. ¿Ya está?
Yo diría de mí entonces que me aburro con facilidad, que soy ansioso y que tengo sentido del humor. Y seguramente si estuviera mi mujer o mis amigos dirían, sí, Ernesto es ansioso, tiene sentido del humor y enseguida se fastidia o se aburre. Bárbaro. Lo mismo Margarita, lo mismo vos, Tatiana, ¿no? Esa es la manera, quizás, si uno la piensa desde la teoría, esa es la manera quizás más neurótica de nosotros, porque es a la que recurrimos siempre. Es la que son las respuestas más habituales. Quizás sea mi parte hasta más rígida, ¿se entiende a dónde voy? Cambiar eso me va a llevar a la incomodidad que vos hablabas. Y es ahí donde tenemos que trabajar con la paciente. En lo que después se conoció hace unos años como la zona de confort, que es un poco más que esto, pero que es en las fronteras de contacto. Es trabajar las maneras habituales o comunes en las que ella se contacta. Y a la hora de elegir su vestido, como decías vos, va a elegir el vestido que sabe que ya tiene, porque sabe que le queda, porque sabe que es cómodo. No, trascendé eso. Ponete lo que nunca te pusiste. ¿Viste que hay gente que dice que no le gusta, no sé, el pescado crudo, pero nunca lo comió? ¿Viste que Sí. cualquiera de nosotros podemos decir que hay cosas que no nos gustan y nunca las hicimos? ¿Y cómo sabemos? Claro, es probar para ver. Claro. Y posiblemente después puedes decir, me siento incómodo, no me gusta o me encantó. Es que ahí no voy a decir me siento incómodo, claro, ahí voy a decir no me gusta, no es lo mío. Y ni siquiera sé si le creería la primera vez. Porque hay que atravesar el miedo también, ¿no? Claro. Ok. Listo. Bueno, vamos cerrando. Nos felicitan. Hay mucha gente que está saludando aquí y que agradece del tema. Muchas gracias también. Me gustaría antes de cerrar dos cosas si fueran posibles. Exacto, eso justo te Una iba a es decir. que... ¿Cómo? Sí, justamente eso te iba a decir. Vamos a... Una es que todos pensemos en alguna relación asimétrica que hayamos tenido o que tengamos. Incluyamos a nuestros hijos, porque la relación asimétrica no tiene que ver con la edad, tiene que ver con el poder. Que todos pensemos en alguna relación asimétrica, como mostrabas en algún momento con una foto. Uh-huh. Y que ahora nos contestemos, nada más que en voz baja para uno mismo, ¿en qué lugar estoy? ¿En el lugar más bajo o en el lugar más alto? Esa es una relación que vamos a tener que trabajar. Y lo otro, antes de volver la semana que viene a hablar específicamente del tratamiento, es no subestimar. Hoy estaba leyendo a Salonia, que es un terapeuta italiano gestáltico, en no subestimar los obstáculos propios de cada uno de nosotros como profesionales. No subestimar los obstáculos epistemológicos, epistemofílicos, nudos críticos. Nosotros mismos tenemos prejuicios como terapeutas. Por ejemplo, las mujeres golpeadas muchas veces generan irritación en el profesional. Y entonces nosotros tenemos que revisar, ¿viste? Nosotros tenemos que revisar eso, porque si no vamos a colaborar en eternizar esa situación de maltrato. Con esto quisiera cerrar para vernos la semana que viene y poder hablar ya directamente del tratamiento terapéutico propuesto. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Me reía porque yo no trabajo precisamente con temas de violencia, porque yo soy una de las profesionales que tiene mucha rabia con las personas que se dejan maltratar. Entonces, cada vez que viene un tema de esos, yo remito y digo, yo no soy la persona porque le voy a maltratar más de lo que ya le maltrata el marido. Y vos sabés, remito. Margarita, Entonces, sí, que produce irritabilidad. claro, terrible irritabilidad, y posiblemente es porque algo mío también está ahí.
¿no? Algo Posiblemente, mío pero de... además es una Sí. característica propia de estos tratamientos. Es muy difícil. Sí. Hay que trabajarlo mucho eso en uno mismo. Bueno, Tati, muchas gracias. Ha sido un gusto. He estado muy atenta escuchando todo, muy familiar, por eso estaba muy calladita también. Así es que venimos el próximo jueves con el tratamiento de estas situaciones. Así es que las personas que les interese el tema nos acompañan. El día de mañana vamos a tener a Patricia Núñez con el tema de bioneurodescodificación y con Tatiana Live. Así es que les esperamos también el día de mañana. Ernesto, un gustazo haberte tenido en nuestro programa y esperemos que continuemos con Te estas agradezco, Margarita y reuniones. Tatiana, la convocatoria y un saludo para todos los que están ahí mirándonos. Ya, Muchas gracias, muchas muchas gracias, gracias. Hasta Ernesto. luego. Y para las personas que nos están mirando, no se olviden que a las 7 de la noche tenemos el espacio en donde ustedes pueden hacer sus preguntas de 7 a 8, preguntas, sensaciones, cómo me estoy sintiendo. Es un acompañamiento y además hablar de toda la situación actual que estamos atravesando con el equipo de FAMI que también les acompañará en ese horario. Así que están invitados y muchas gracias, Ernesto. Un abrazo grande, besos para la Bibi y Marga, nos vemos el día de mañana o más Muchas bien el día gracias. lunes. Ya, Chao. gracias. Hasta luego. Hasta luego.